buenas tardes. Es para mí un inmenso placer poder dar las palabras de bienvenida al webinar Manual para el Docente Digital, una guía para el desarrollo de competencias digitales. A todos y cada uno de aquellos que, conscientes de su responsabilidad como profesores, piensan diariamente en la búsqueda de conocimiento que nos ayude a expandir las oportunidades de desarrollo y aprendizaje de todos nuestros niños, niñas y adolescentes a través de la educación. Quiero destacar el respaldo y apoyo constante del Convenio Andrés Bello, que en esta ocasión nos permite realizar un evento internacional. Por ello, hoy nos acompaña el licenciado Javier Paredes Mallea, coordinador general del Instituto Internacional de Integración de la Organización Convenio Andrés Bello. Le pedimos, distinguido licenciado, brindarnos unas palabras para esta inauguración. Bien, muchas gracias, Melissa. Ante todo, agradecer por la invitación realizada por la editorial Comunicarte. Quisiera también dar la bienvenida a Isabel Solano. Ella forma parte del equipo del IPANC. Es la persona que ahora nos va a llevar adelante a través de un taller con el tema del manual del docente digital. Yo estoy realmente muy agradecido y quiero dar la bienvenida a todos ustedes, maestros y maestras, a este taller que esperemos les satisfaga en sus expectativas. ¿Sí? Simplemente eso, mi estimada Melissa. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, las necesidades de hoy, que hoy nuestro pueblo nos está gritando, se expresan, ¿no?, en una sola palabra: educación. Por ello, hoy damos la bienvenida a la licenciada Isabel Solano, desde el país hermano Ecuador, quien nos honra con su participación y le dará el brillo al evento con su sapiencia y aportes científicos. Ella es magíster en comunicación y educación, magíster en nuevas perspectivas de la educación personalizada en la sociedad digital. Ejerce funciones como coordinadora de proyectos en el Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural de la Organización del Convenio Andrés Bello, organismo internacional con la sede en Panamá, que se encarga de desarrollar proyectos integradores entre sus 12 naciones miembros en relación a la educación, cultura, ciencia y tecnología. Actualmente, en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19, el IPANC se encuentra apoyando al Ministerio de Educación a través de la generación de la teleeducación, proyecto educativo televisivo y transmitido a nivel nacional con el programa Aprender la Tele, mismo que es coordinado pedagógicamente por la licenciada Isabel Solano. Anteriormente ha trabajado como coordinadora y facilitadora de la capacitación docente en la Universidad de las Américas. Muchísimas gracias, Melissa. Muy buenas tardes. Gracias, Javier, también por la invitación. No sé si es que se me escucha bien. ¿Me confirmas, Melissa? ¿Tal vez se escucha bien? Perfecto. Listo, muchas gracias. Gracias por invitarme a Bolivia esta tarde. Estoy encantada de poder acompañarlos, así sea a través de este medio, que es lo que ahora nos permite estar juntos. Gracias a la editorial por la invitación, gracias al Convenio Andrés Bello y a nuestro instituto en Bolivia, quien ha sido también precursor de esta iniciativa. Y después de esa presentación, creo que de más extensa, quiero presentarme también como profesional, y más allá de profesional, como madre, como colega, como educadora también. Así que, y por el marco de la emergencia en la que nos encontramos, hemos tenido que desarrollar destrezas que a lo mejor nos costaban un poquito antes y que ahora nos hemos dado cuenta que son necesarias para continuar con este derecho a la educación que todos los niños, niñas y jóvenes tienen, ¿verdad? Entonces, como docentes tenemos este compromiso de adentrarnos en este mundo de la tecnología, y qué mejor que con un cierto acompañamiento, y es eso lo que nos convoca el día de hoy y que quiero compartir un poco con ustedes, de conocer qué es esto de desarrollar las destrezas digitales en nosotros como formadores de niños, niñas y jóvenes. Cuando hablamos de la tecnología, vemos que existen diversas destrezas que nosotros los docentes tenemos que desarrollar. Por ejemplo,
necesitamos saber cómo integrar plenamente las tecnologías en nuestro quehacer docente. Y eso implica en cómo llevarlo de la teoría a la práctica, plasmándolo en nuestro currículum educativo, en nuestras planificaciones de clase inclusive. Hay que también aprender a ver cómo promover que no solo nosotros seamos usuarios, sino también nuestros estudiantes. Ellos también aprendan a manejar los recursos educativos digitales o las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que están a disposición ahora, que son tantísimas, ¿verdad? Que encontramos ahora en nuestros entornos de manera algunas gratuita, otras con pago. Entonces tenemos que aprender además a ser críticos de todo esto a lo que estamos siendo expuestos ahora. Y qué mejor que desarrollar ese razonamiento crítico tanto en nosotros como los docentes, como trasladarlo también a nuestros estudiantes y que sean críticos con la información que reciben, con los recursos a los que están ahora tan expuestos. Y eso implica que sepamos también no solo qué herramientas existen, sino cómo utilizarlas, ¿verdad? De manera ya práctica. Y finalmente, cuando conocemos todo este amplio mundo de los recursos educativos digitales que existen, pues hay que empezar a aprender también a seleccionarlos de manera adecuada. Entonces, estas son algunas de las destrezas que nosotros necesitamos desarrollar como docentes que ahora estamos comprometidos con la enseñanza virtual de cierta forma, y es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Me gusta a mí siempre mencionar como la información o lo que voy compartiendo con ustedes en 3 pasos, porque creo que esa es una forma sencilla de que podamos ir aprendiendo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la planificación, lo que son los recursos educativos digitales y cómo implementarlos en el aula. Creo que es importante que cuando vamos adentrándonos en este mundo podamos tener como una hoja de ruta. Entonces, saber que, ok, ¿cómo voy a planificar yo para en función a eso poder vincular en mis clases los recursos educativos digitales? ¿Cuáles voy a seleccionar para aplicar en mi aula? Y finalmente, ¿de qué manera los voy a llevar a cabo, verdad? Entonces, voy a empezar con la planificación. Y aquí les pregunto si es que alguien quiere levantar la mano y comentarnos un poquito si es que he escuchado qué es esto del diseño inverso de la planificación, o en inglés se le dice también backward design. Si es que alguien quizás lo ha escuchado, quisiera abrir su micrófono y compartirnos qué es. Por ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos acostumbrados a planificar entonces? Nosotros sabemos que para planificar nuestras clases tenemos que tener en mente primero un objetivo, ¿verdad? Después vamos a ver qué actividades vamos a desarrollar y finalmente pensamos en cuáles son las herramientas que tengo para llevar a cabo una evaluación de este proceso de aprendizaje. Eso es como comúnmente nosotros venimos planificando nuestras clases. Pero este diseño inverso que es desarrollado por Wiggins y McTighe desde a partir del 1998, proponen un orden distinto de lo que yo les acabo de mencionar en función a que seamos un poco más precisos con la información o con las destrezas que vamos enseñando para que sepamos que están siendo de verdad adquiridas. Y lo que estos autores nos proponen es que definitivamente el objetivo tiene que ser siempre primero, ¿verdad? Yo tengo que saber qué es lo que quiero enseñar, cómo lo voy a enseñar. Un buen objetivo bien planteado nos dice cómo, cuándo y a través de qué, ¿verdad? Voy a tener siempre en mente mi objetivo. Y como un segundo paso, ya no voy a pensar en las actividades, que es lo que usualmente hacemos, sino que voy a pensar cómo quiero evaluar la adquisición de esos objetivos. Es decir, la evaluación va a ser el segundo paso que nos plantea el diseño inverso de la planificación. ¿Por qué? Porque si yo sé qué es lo que quiero enseñar y cómo lo voy a evaluar, entonces finalmente podré decidir qué actividades tengo que desarrollar en el aula para efectivamente alcanzar esos indicadores de logro y de esa manera el objetivo. Entonces, les pregunto si es que escuchamos alguna vez cuando estamos planteando nosotros los objetivos, de lo que la taxonomía de Bloom nos planteaba. Bloom es un autor que nos hablaba de que el nivel del pensamiento tiene distinto orden, desde un orden quizás un poco más básico en esta jerarquía hasta un orden más complejo de adquisición y elaboración del pensamiento. Entonces nos decía que, por ejemplo, dentro del orden básico inferior está el desarrollo del conocimiento, que es donde nosotros a veces nos quedamos en el aprender información, ¿verdad? Pero nos decía, ok, tenemos ya la información, pero con esta información hay que hacer algo. Primero hay que comprenderla bien, ¿verdad?
Después hay que buscar la forma en cómo aplicamos esto que estamos aprendiendo. También un nivel más complejo de pensamiento es aprender a hacer un análisis de la información o del contexto o de las destrezas a las que estamos, de las que estamos desarrollando, hacer finalmente una síntesis y poder desarrollar una evaluación. Eso es lo que Bloom nos planteaba en su taxonomía. Después, Anderson y Krathwohl plantean una taxonomía un poco distinta en su parte superior, donde nos hablan de que lo más complejo sería llegar a un nivel de creación, es decir, ya no ser solo receptores de información, de adquisidores de aprendizaje, sino también generadores, y que ese es un orden de pensamiento un poco más complejo. Y les comento esto porque el momento en que nosotros desarrollamos objetivos de aprendizaje, tenemos que pensar bien qué es lo que estamos nosotros inculcando en nuestros estudiantes y qué destrezas o competencias, que es lo que hablamos hoy en día mucho en la educación, estamos desarrollando con nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, como vemos, simplemente aquí lo que se busca es en la parte superior de nuestra pirámide, invertir un poco lo que proponía Bloom para hacerlo un poquito más complejo. Y de esto nosotros podemos ir también decidiendo qué herramientas de evaluación voy a utilizar yo para el aprendizaje. Y como herramientas tengo muchísimas. Ahora en estos entornos digitales sabemos que la elaboración de videos puede ser una muy buena herramienta para evaluar, los debates que podemos hacer a través de plataformas digitales, las exposiciones cuando pedimos a los estudiantes que sean ellos los que nos enseñan algo al resto del grupo, aprender a través de la investigación, y con esto podemos hacer también proyectos de investigación. Tenemos tareas grupales, que es algo que quizás ha sido de los retos más grandes a desarrollar ahora en esta coyuntura digital, pero que es muy posible utilizando y conociendo bien las herramientas digitales y las bondades que estas nos aportan. El uso de mapas mentales o desarrollo de mapas mentales, donde podemos justamente hacer una suerte de síntesis de la información y podemos también analizar y vincular unos criterios con otros, es una muy buena herramienta también para evaluar. Los foros bien utilizados son también una forma en la que nos permite entender el pensamiento del estudiante. Y yo digo bien utilizados porque no sé si es que les ha pasado a muchos, pero cuando utilizamos entornos digitales y pensamos en herramientas como el foro, decimos, bueno, yo voy a poner una pregunta de investigación o una pregunta de desarrollo y voy a pedir que los estudiantes me hagan sus comentarios en relación a esta pregunta. ¿Y qué es lo que pasa? Los primeros 3 que alcanzaron a completar esta pregunta son los afortunados que tienen el espacio para desarrollarse y despliegan muchísimo su pensamiento, ¿verdad? Pero quienes vienen después de ellos tienden a comentar en el foro como, sí, yo pienso igual que lo que comenta mi compañera, yo estoy de acuerdo, o yo más bien pienso que, pero ya se va volviendo mucho menos participativa esta acción. Y eso pasa porque no estamos dedicándole el tiempo que amerita como docentes el llevar una buena sinergia de lo que implica un foro. Y eso quiere decir que como docente tengo que estar todo el tiempo palpando cómo va el foro, la participación. Si es que vemos que ya está siendo muy repetitivo, pues yo como docente hago una síntesis de lo que se ha aportado hasta ahora y planteo una siguiente pregunta un poco más, que se adentre un poco más en el tema, y con eso genero nuevamente participación. De esa forma, es un foro en el que de verdad estamos todos los que estamos participando, aportando con nuestro conocimiento, y también hay que poner ciertas normativas. Por ejemplo, no se puede dar percepciones personales, sino que también hay que sustentarlos con información teórica, y para eso quizás tenemos que citar alguna bibliografía que respalde la propuesta que yo estoy dando como respuesta a ese foro y demás. Entonces, la elaboración de foros es una herramienta muy poderosa si es que la utilizamos bien y tenemos el tiempo de hacerlo. Si es que todo lo que yo les acabo de mencionar ahorita les parece un poco engorroso y no tienen el tiempo como docentes de dedicarse a abrir el foro, estar todo el tiempo también viendo que haya participación y promoviendo la participación, pues es mejor no utilizar foros, porque un foro mal utilizado simplemente hace que el estudiante pierda la motivación por lo que estamos aprendiendo. Entonces, les dejo esa a manera de tip también cuando ustedes están haciendo sus clases digitales y están utilizando foros. Y finalmente, otra herramienta también pueden ser los resúmenes, ¿verdad?
Cuando hablamos de herramientas de evaluación, muchas veces pensamos que solo los exámenes o solo las preguntas cerradas o solo los cuestionarios son la única forma de evaluar el aprendizaje. Por el contrario, vemos que cuando el estudiante pone en práctica lo aprendido y nosotros a través de una rúbrica quizás podemos ir evaluando con criterios objetivos de observación o de validación de la información, tenemos un abanico mucho más amplio de cómo podemos ir evaluando el proceso de adquisición del aprendizaje. Y el resumen también, cuando por ejemplo les pedimos a los estudiantes que lean un libro, a veces estos resúmenes ya son complejos de cerciorarnos que no hayan sido plagiados, ¿no? Porque ahora ya existen también un montón de plataformas, por ejemplo, aquí hace mucho tiempo se utilizaba una que se llamaba elrincondelvago.com, que ahí uno encontraba todos los deberes, todos los libros resumidos, y claro, el resumen pasó a ser una herramienta que ya no me ayudaba mucho a validar la adquisición del aprendizaje porque no podía fiarme de que sea un producto inédito del estudiante. Pero hay que poner de igual forma ciertos parámetros que guíen al estudiante a hacer un buen resumen y que me determinen como docente de que en efecto esa es una tarea elaborada por el estudiante y no adquirida y hecha un copy-paste de alguna otra fuente. Entonces, cuando pensamos en el objetivo, yo les voy a dar aquí, por ejemplo, un ejemplo que extraje del currículum de aquí de Ecuador para pensar un poco cómo podemos ir desarrollando esta adquisición de aprendizajes en función a un buen planteamiento de los objetivos. Y ponemos, por ejemplo, el evaluar con sentido crítico discursos orales relacionados con la actualidad social y cultural para asumir y consolidar una perspectiva personal. Ese es un objetivo que tenemos de lengua y literatura. ¿Cómo voy a evaluar yo entonces este objetivo? Pues voy a pedir que hagamos el análisis de un discurso a través de una presentación oral. Esa es la forma en la que yo voy a evaluar. Entonces, a los estudiantes les voy a decir, ok, al final de la adquisición de esta unidad o al final del desarrollo de esta unidad, yo voy a pedir que hagan un discurso oral. Y entonces, ¿qué actividades voy a necesitar desarrollar para que podamos en efecto alcanzar ese objetivo? Pues yo les voy a pedir, por ejemplo, que veamos un video tutorial que puedo hacerles yo o que puedo buscar de alguna plataforma confiable en internet, en el que les explique el tema de los estereotipos, que es la temática de la cual vamos a desarrollar, con la cual vamos a desarrollar este objetivo. Les voy a decir, perfecto, necesito que vean este video donde yo voy a hablar de qué son los estereotipos, vamos a hacer un mapa conceptual en relación a este tema, y después les voy a pedir a los estudiantes que como tarea revisen 3 comerciales, igual en plataformas digitales, por ejemplo, donde se demuestren claramente estereotipos. Y esto es algo que vamos a encontrar muchísimo en la publicidad, porque no sé si es que les pasa en Bolivia, pero por ejemplo aquí en Ecuador, muchos de estos comerciales, por ejemplo, de detergentes, de alimentos, son direccionados a las mujeres, ¿no? Es como que había hace poco tiempo, no hace poco tiempo, mentira, hace bastante tiempo un comercial, por ejemplo, que nos decía que gracias a este líquido para planchar la ropa, ahora podemos planchar mucho más rápido y disfrutar más con la familia, ¿no? Era como que gracias a este producto nos están haciendo el favor a nosotras las madres de simplificarnos la tarea del hogar y esos son estereotipos súper marcados y que en la publicidad lo vemos muchísimo. Entonces, el pedirles a los estudiantes que observen publicidad, ya sea en la televisión o a través de plataformas digitales, donde ellos puedan encontrar estos estereotipos y hacer un buen análisis, es una tarea que requiere justamente la destreza de evaluar estos mensajes a los que estamos siendo expuestos, ¿verdad? Y finalmente, como tercera actividad, les voy a pedir que hagamos esta presentación oral de manera individual, o puedo pedirla que sea de manera grupal, como yo lo decida. Y es así como con estas 3 actividades, como les digo, me parece que siempre mantener las cosas simplificadas en 3 pasos nos ayuda a llegar al objetivo de mejor manera. Entonces, esa es una forma en la que podemos aplicar esto del diseño inverso de la planificación, donde les recuerdo que nos proponen que primero tengamos el objetivo en mente, después cómo lo vamos a evaluar y finalmente qué actividades vamos a utilizar. Esto nos sirve mucho también al momento en que pensamos en entornos digitales, porque es el mismo procedimiento, ¿verdad? Simplemente tendré que ir acá aunando cuáles son las herramientas digitales que yo quiero utilizar en el aula. Como un segundo paso dentro del desarrollo de estas destrezas digitales,
tenemos que pensar en una evaluación de la calidad de los recursos educativos digitales a los que vamos a estar expuestos. Entonces, nosotros nos damos cuenta que ahora en el entorno, justamente por la pandemia, hay un sinnúmero de herramientas digitales que son, si bien algunas que nos ayudan al diseño instruccional, como aplicaciones, sitios web, tenemos también otros repositorios, tenemos plataformas inclusive que nos ayudan al desarrollo del aprendizaje. Tenemos que ser claros qué es lo que necesito, qué es lo que mis estudiantes pueden acceder, por ejemplo, y qué es lo que me va a ayudar a alcanzar los objetivos de aprendizaje. Recordemos que cuando vamos a integrar recursos educativos en el aula, tenemos que pensar que sean los que me ayudan a adquirir ese objetivo que ya me puse, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos pasa que decidimos utilizar recursos educativos porque son afines a la asignatura que estamos enseñando. Por ejemplo, si soy profesor de matemáticas y estamos haciendo, se me ocurre, estamos haciendo ahorita sumas con diversas operaciones, digamos, problemas matemáticos con diversas operaciones. Entonces, estoy juntando la suma con la resta y a lo mejor la multiplicación. Entonces digo, bueno, para integrar recursos educativos digitales, pues voy a buscar una herramienta que haga exactamente lo mismo que yo quiero enseñar, ¿no es cierto? Operaciones combinadas con distintas algoritmos, o sea, sumas, restas, multiplicaciones, ¿verdad? Y es así como usualmente nosotros buscamos un recurso educativo digital. Sin embargo, hay que recordar que ahora nosotros estamos convocados a enseñar ya no solo conocimientos, ¿verdad? Ya no somos transmisores de información como docentes, sino que estamos comprometidos a desarrollar competencias, y las competencias son destrezas, habilidades y aptitudes. Y una destreza sería, en todo caso, el desarrollar el pensamiento lógico-matemático, ¿verdad? Entonces, así yo voy a decir, ok, yo no necesito buscar una herramienta digital que me enseñe las sumas y las restas y las multiplicaciones, sino el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Entonces, ahí yo estoy siendo ya un poquito más concreta en el tipo de recurso educativo que necesito buscar para que complemente mi enseñanza. Y antes de escoger entonces ese recurso educativo, como les digo, vamos a tener que ubicar bien cuál es la necesidad específica que tengo vinculado a estas destrezas, ver que sea un recurso educativo de calidad, y ya vamos a hablar de eso en un momentito, y también saber en qué momento lo integro, si es algo que va a utilizar el docente, si es algo que va a utilizar el estudiante, es para romper el hielo y ver conocimientos previos, o es para evaluar al final de la unidad, o es para hacer una evaluación procedimental, que quiere decir que voy a hacer en distintos momentos de la adquisición del aprendizaje, para ver que en efecto se está llevando a cabo un proceso de adquisición de estas destrezas. En fin, tenemos que ser como muy específicos en qué es lo que queremos alcanzar con esto. Entonces, cuando yo pienso en vincularlo a las destrezas de aprendizaje, ya hemos hablado de que tienen que estar direccionadas a lo que son los objetivos. Cuando hablo de validar la calidad, tengo que saber si, por ejemplo, estos recursos educativos digitales cumplen el mismo objetivo, si es que tienen, por ejemplo, un amparo legal, es decir, si es que tienen una propiedad intelectual. No sé si es que les ha pasado, a mí me pasó mucho hace algún tiempo, que yo encontré una herramienta digital que me pareció fabulosa, que se llamaba Rubistar, y que te ayuda a hacer rúbricas de forma muy, muy básica, y es bastante dinámica. Entonces decía, bueno, esta es una herramienta fabulosa porque yo con esto ya hago mis rúbricas, tengo plantillas preestablecidas y simplemente agrego información y listo. Pero con el pasar del tiempo me di cuenta que era una herramienta que no estaba siendo actualizada, y que de hecho quienes estábamos siendo usuarios de esta herramienta estábamos llenando este repositorio después de ejemplos de herramientas que podían servir a otros docentes, pero no había una validación detrás de calidad. Entonces podíamos ser muchos los que estábamos aportando de mayor o menor forma. Entonces, si no hay quizás un respaldo, por ejemplo, de una institución académica o de una organización que está detrás de estos recursos educativos digitales, hay que pensar un poquito si en efecto tienen un estudio que los avale. O si son, como en mi caso que les decía, esta herramienta, algo que se creó, que está ahí a disposición, pero que no tiene un buen seguimiento. Y eso ya nos hace dudar un poquito si es que es una herramienta que quiero ponerla en práctica. Hay que validar el tipo de contenido, obviamente. Si es que es un contenido muy complejo para la edad, entonces no me va a servir. Si es que es un contenido que aporta lo que estoy enseñando. Si es que también la didáctica que propone es buena. Si es que dentro de su usabilidad
funciona de manera intuitiva. Hay muchos recursos educativos digitales muy complejos de utilizar y cuando yo ya tengo que acudir a un YouTube para buscar el tutorial de cómo hacer y después tengo que ir a otro tutorial y así digo, ok, intuitivo no está, no me está facilitando que yo de hecho pueda utilizar esta herramienta y peor aún integrarle en mi clase, ¿verdad? También las características técnicas, saber si es que, por ejemplo, necesitamos de alguna descarga de algún complemento que me ayude a que esa plataforma funcione, por ejemplo, o que ese recurso educativo pueda ser utilizado por todos y sea de forma gratuita y no paga. Son algunos los indicadores que yo necesito tener en cuenta cuando voy a pensar en esto del recurso educativo que voy a seleccionar. Y finalmente, pienso en cómo lo voy a integrar, y era lo que yo les decía, pensar, ok, este es un recurso educativo que lo voy a utilizar yo como docente o lo va a utilizar mi estudiante y en qué momento, ¿verdad? Entonces hay que saber que, ok, si es que eso yo lo voy a integrar en mi planificación curricular o en mi planificación microcurricular, que es la de clase, tener en mente en qué momento esto es pertinente de utilizar. Y cuando hablamos de la implementación, hay que también considerar que existen igual ahorita un montón de recursos educativos digitales que nos están ayudando en varias formas. Por ejemplo, hay plataformas que nos han ayudado a que los estudiantes ahora se integren dentro de un aula y otras herramientas que en cambio nos han ayudado en el quehacer diario. Yo les voy a dar algunos ejemplos breves nada más, porque después vamos a pasar a la parte un poquito más práctica de lo que estamos conversando hoy día. Y tenemos una plataforma que se llama, en este caso, Edmodo, que es una herramienta que me ayuda justamente a centralizar, por así decirlo, a todos mis estudiantes en una misma plataforma. Tiene una interfaz muy parecida a lo que es un poco el Facebook, es así como bastante amigable, digamos, en su forma de presentación. Y me sirve para que yo pueda poner en esta plataforma todas las actividades que yo necesito que los estudiantes desarrollen. Tengo un espacio en el que es una biblioteca donde yo puedo poner todos los textos que necesito que los estudiantes utilicen como referencia. Y lo bondadoso de esta herramienta es que también puedo invitar a otros profesores para que hagamos una clase interdisciplinaria, por ejemplo, si es que vinculamos a 2 asignaturas dentro de una misma plataforma. Y también me ayuda como docente, cuando ya tengo mi clase, a participar de lo que son comunidades de aprendizaje, es decir, voy a estar recibiendo información sobre seminarios, sobre cómo otros profesores están utilizando esta herramienta en sus clases, y eso me ayuda a seguirme nutriendo de todo lo que esta herramienta me puede ofrecer como docente. Y si ustedes se fijan, arriba de esta herramienta hay un pequeño, ¿cómo se llama? Una pequeña infografía donde me sintetiza que esta herramienta es para qué determinado usuario, si es que es para el profesor o para el estudiante, si es que es para estudiantes de nivel inicial, digamos, o primaria o secundaria, si es que es de paga o es gratuita. Entonces, me da una síntesis ahorita en esta lámina de qué es lo que me está ofreciendo esta herramienta. Hay otras como, por ejemplo, este Padlet, que es un tablero de información justamente donde yo voy a poder hacer también actividades. Por ejemplo, en el tablero que estamos viendo ahorita, que es de una amiga que me lo compartió, es profesora a nivel universitario y estaba empezando su clase, su primer día, con esta herramienta y me dijo, yo la utilicé para darles la bienvenida a mis estudiantes y para que ellos puedan compartirme en esta herramienta un poco de sí mismos y así yo poder conocerlos mejor. También puedo utilizar este tipo de herramientas para hacer trabajos en grupo, y cada uno tendrá como su espacio en el que tienen que desarrollar la actividad que el profesor proponga, y también pueden ser comentadas y compartidas entre los estudiantes, y pueden ser de manera pública o privada. Entonces eso me ayuda como docente a plantear actividades en otros entornos y que puedan también ayudar a que hagan un trabajo colaborativo. Esta otra herramienta se llama Flipgrid, y nos ayuda a la participación de los estudiantes que quizás, por ejemplo, en la anterior que hablábamos de que es como un blog, lo que nos ayuda a los blogs también son en la parte de escribir. Entonces hay estudiantes que son como más diestros expresándose de manera escrita, pero hay quienes lo hacen de mejor manera cuando es hablada. Y este Flipgrid es justamente una plataforma que me permite
asimismo como un blog, pero es a través de videos únicamente. Entonces yo subo ahí mis videos y los compañeros me pueden comentar también con otro video, y de esta forma estoy apelando también a la diversidad de aprendizaje y brindando herramientas variadas que van a ayudar a que todos los estudiantes puedan participar según su afinidad un poco por cómo son ellos mismos y cómo pueden expresarse de mejor manera. Entonces, esta es una herramienta que me ayuda en la generación de videos. Hay otra herramienta que les sugiero muchísimo que se llama Aprendo en Casa, que es una iniciativa que surgió justamente ahora en la pandemia y que une a diversos países y a diversos organismos. Es una herramienta gratuita en la cual podemos ir viendo como un repositorio de información que está dividida por diferentes asignaturas, por diferentes edades, de donde yo puedo extraer ideas para poder gestionarlas de mi clase. Entonces, como docentes es una herramienta que nos ayuda mucho también al momento de planificar, y cuando ya estoy así como un poco escaso de qué hacer y no se me ocurre a dónde acudir, pues esta es una buena página que nos puede ayudar a implementar ideas más innovadoras también en el aula. Entonces, haciendo una síntesis de lo que hemos visto hoy día en esto de las destrezas digitales que necesitamos desarrollar como docentes, es importante tener en claro que las destrezas digitales van ancladas a un currículum, van ancladas a unos objetivos, a una planificación adecuada de clases, y que tenemos que ser críticos, obviamente, con las herramientas que vamos seleccionando y las fuentes que buscamos para que nosotros podamos trabajar en ellas y nuestros estudiantes también. Pero yo supongo que lo que les acabo de decir, en teoría, estuvo como muy bonito, ¿verdad? Pero nos hace falta ver algo un poquito más práctico. Así que es de eso a lo que yo les quiero invitar ahora, para que podamos ver lo que se llama este manual del docente digital, que no es otra cosa que un libro que hemos desarrollado a través del convenio Andrés Bello, y les cuento un poquito cómo surge. Nosotros hace un par de años, desde el instituto en el cual formo parte en el Ecuador, que se llama IPANC, estuvimos contribuyendo con un estudio para que podamos ver lo que se llama el estado del arte de los recursos educativos digitales, es decir, cómo están, cuáles son qué es lo que ofrecen, entender un poquito mejor cómo suceden estos recursos educativos digitales y qué es lo que falta por hacer. Eso se lo hizo hace 2 años como parte de una herramienta dentro de lo que se llama la estrategia de integración educativa, que es algo que está desarrollando el convenio Andrés Bello desde hace algunos años para justamente hacer valer una educación de calidad y promover calidad en recursos educativos, en formación docente, en el desarrollo del currículum. Entonces, se hicieron estos estudios y de los resultados que se obtuvieron de estos estudios dijimos, bueno, es importante que todo esto llegue a los profes de una forma en la que puedan utilizarlo y sea práctica. Y es así que desarrollamos este manual digital donde ustedes van a poder ver un poquito más a fondo y con ejemplos más prácticos todo esto que les vine mencionando hasta hace un momento. Entonces, es la manera práctica de poner en marcha nuestras destrezas digitales. O si no, lo pueden revisar aquí arriba en la página donde yo estoy ahora. Se llama convenioandresbello.org/cap/varios/manual-docente-digital. Les dejo un ratito en pantalla para que ustedes lo puedan ver y lo puedan copiar también. Y les presento entonces de lo que trata este manual docente, que es un producto que lo acabamos de estrenar, por así decirlo, con el convenio Andrés Bello para el beneficio de ustedes los docentes y que puedan llevar a la práctica estas destrezas digitales. Entonces vamos a incursionar un poquito en su contenido digital. Nosotros para este libro desarrollamos 2 versiones. Como ven, la una es de esta digital que tenemos ahorita en pantalla, pero también tenemos una versión física que es un poquito más ampliada a lo que ustedes van a encontrar dentro de la versión digital, pero para quienes como ustedes nos acompañan desde otro país y van a decir, ah, pucha, yo no estoy en Ecuador, entonces no voy a poder acceder a la versión física, no pasa nada. Ustedes pueden ir a donde dice ir a versión impresa y ahí van a poder acceder a todo el manual docente de manera ampliada. Y cuando navegamos en esta plataforma, que está un poquito más sintetizada, vamos a encontrarnos bastante información que nos va a ser útil. Por ejemplo, bueno, obviamente vamos a tener un prólogo, una introducción y un resumen que habla un poco más extendidamente de lo que yo les expresé, que son estos estudios que hicimos hace un par de años. Van a conocer un poquito más de lo que es el convenio Andrés Bello, de lo que es esta estrategia de integración educativa y todo lo que estamos haciendo en relación a esto para apoyar a la región
en el desarrollo de contenido de calidad para docentes e instituciones. Y vamos a ir después a el cuarto capítulo, que nos habla justamente de qué son los recursos educativos digitales. Y aquí vamos a ir aprendiendo un poquito cómo se han ido desarrollando estos recursos digitales a través de la historia, porque sabemos que han habido muchísimos cambios, ¿verdad? Desde inclusive el surgimiento de la computadora. Y vemos que los usos que se les vienen dando han sido distintos también. Entonces, esto es un poco un marco histórico de cómo se han ido desarrollando los recursos educativos digitales. En el siguiente capítulo 5 vamos a tener algo que les va a ser súper práctico cuando hablamos hace un momento que les dije hay que ser críticos con los recursos educativos que utilizamos. Entonces, en este apartado vamos a poder ver distintos modelos que justamente hacen un análisis de la calidad de los recursos educativos digitales. Y cuando vamos a esta partecita de acá atrás, volviendo a donde nos dice versión impresa, yo voy a poder acceder a la versión impresa ampliada, de esa parte del libro. Y en la parte final de ese capítulo, yo me voy a encontrar con una rúbrica o con una lista de cotejo que me va a ayudar a evaluar la calidad de los recursos educativos que estoy seleccionando. Y aquí voy a tener diversos indicadores, como ustedes ven en la primera columna son los indicadores, ya sea por el objetivo que abarcan, el tipo de contenido, la pedagogía o didáctica, y está muy bien desglosadito. Y después yo puedo poner a esto una puntuación del 1 al 4, y esto me va a ayudar a tener unos criterios mucho más objetivos de los recursos educativos que estoy seleccionando. Entonces, esa es una de las bondades que este manual docente nos brinda, es el poder tener entonces ya algún material concreto con el cual yo pueda validar la calidad de los recursos que estoy seleccionando o a los que estoy expuesta o expuesto como docente. Posteriormente tenemos un sexto capítulo que me va a hablar sobre los criterios en el aula también de los recursos educativos digitales, y aquí vamos a hablar de varios modelos de enseñanza también. Vamos a tener justo lo que hablamos del modelo de enseñanza invertido o inverso, que como les explicaba nos propone pensar que antes de ya adentrarnos en las actividades que quiero hacer yo con mis estudiantes, tengo que tener en claro el objetivo. Asimismo, nos vamos a dar cuenta de otros modelos también de enseñanza y que en este capítulo podemos irnos adentrando, ¿verdad? Entonces nos sirve justo para poder pensar en modelos de cómo integrar estas herramientas digitales en mi quehacer docente. El siguiente capítulo es el capítulo quizás más práctico que tenemos, y aquí nos habla primero de un poco de lo que les mencioné de la taxonomía de Bloom, y vamos a ahondar en ese conocimiento. Nos va a explicar mejor cómo desarrollar esta parte de la taxonomía de Bloom en el aula, y también vamos a poder acceder a un repositorio de distintos recursos educativos digitales. Aquí en este caso hemos planteado y hemos propuesto 35. Que han sido ya validados con esta rúbrica dentro de los estudios que les mencionaba, entonces sabemos que son recursos educativos de calidad, y ustedes habrán visto que tenían estos recursos, esta pequeña infografía descriptiva de lo que tratan, ¿verdad? Yo voy a ingresar alguno ahorita al azar. En este Memrise, ustedes van a tener, para todos los recursos educativos que les estamos enseñando, van a tener una primera parte donde van a tener un video instructivo, al cual pueden ustedes acceder para saber cómo manejarse o cómo funciona esta herramienta. Después van a tener esta infografía, como les mencioné, donde les va a detallar de manera gráfica y sintetizada en qué consiste este recurso educativo, en este caso, si es que es para estudiantes y docentes, que nos propone un objetivo pedagógico didáctico y ayuda a la evaluación. En áreas de conocimiento, esta herramienta está desarrollada para el área de matemáticas, ciencia y lenguaje. El idioma es en inglés, hay otras versiones que están en español. Y nos avisa que es una herramienta libre, es decir, que no tiene costo. Y después voy a poder ir avanzando en esta herramienta y me va a dar sugerencias de uso, y en algunas otras están un poquito más desarrolladas también algunos ejemplos de cómo se puede utilizar esta herramienta en el aula. Entonces es como un capítulo que les va a ayudar muchísimo a ustedes para que puedan ver qué otros recursos existen, cómo se los puede utilizar, cómo se los puede aplicar en su quehacer docente, y que lo puedan integrar dentro de su planificación.
Y finalmente, en el último capítulo, que es el 8, vamos a hablar sobre las tendencias digitales, que nos damos cuenta que ahorita dentro de lo que hemos ido aprendiendo en estos entornos virtuales de aprendizaje, no solo hay herramientas digitales, como mencionamos, que sean aplicaciones o que sean plataformas digitales, sino que también han surgido distintas tendencias de enseñanza y metodologías de aprendizaje, como es el caso de la gamificación, ¿verdad? Que la gamificación no es otra cosa que el poner en práctica estos principios del aprendizaje que tienen los estudiantes cuando están haciendo, por ejemplo, juegos en línea o juegos de video, ¿verdad? Que lo que buscan es que el aprendizaje sea autónomo, que el nivel de complejidad sea adecuado a lo que el estudiante o a lo que el usuario está desarrollando, porque sabemos que eso es lo que ha hecho que los juegos de video sean como tan populares y tan utilizados, ¿verdad? Porque quienes están expuestos a ellos reciben una gratificación inmediata o van subiendo de niveles de complejidad y pueden acceder a otro tipo ya sea o de premios o de compensaciones o a un nivel de complejidad más avanzado. Ese mismo principio se lo puede adaptar para la educación, haciendo también entornos educativos que fomenten este tipo de destrezas y la motivación intrínseca del estudiante. Asimismo, hay otras metodologías que han ido surgiendo y hay otros aprendizajes, no solo el de la gamificación, sino que nos vamos a dar cuenta que aquí vamos a ir hablando sobre lo que es la utilización, por ejemplo, de medios digitales como celulares para el aprendizaje. Vamos a hablar también de los libros digitales, vamos a hablar un poco de lo que es la narrativa transmedia, es decir, vamos a tener algunas tendencias de lo que se está llevando a cabo ahorita, inclusive realidad aumentada, que se está utilizando dentro de la educación. Entonces, este es el capítulo también en el que podemos, del 7 y el 8, poner en práctica lo que este libro nos propone. Eso es así como a grandes rasgos lo que queríamos compartir con ustedes y que vemos que para el desarrollo de destrezas, ahora que estamos viéndonos en este medio que requiere mucho de nuestra formación y de estar como al día en lo que está sucediendo, este manual docente es una forma de que podamos acompañarlos en ese desarrollo de destrezas digitales. Por mi parte, eso es un poco lo que queríamos compartirles del día de hoy. Ojalá ustedes puedan acceder a este manual, darnos sus comentarios también, sus sugerencias. No se preocupe, Licen, más bien muchas gracias. Agradecerle a usted, agradecerle al Instituto Andrés Bello, también al licenciado Franz, que nos ha facilitado este pequeño convenio. También mil disculpas a todos los profesores pues por estos pequeños inconvenientes que de vez en cuando pasan cuando, imagino, se hacen estas pequeñas charlas por el Zoom. Pero agradecerle, por favor, agradecerle a usted, licenciada, y decirles a todos los profesores, tanto en Facebook Live como en el Zoom, que el manual que ustedes lo están viendo, pues nosotros lo vamos a también descargar y se los vamos a pasar, así que todos van a poder tener el acceso al manual. Perfecto, muchísimas gracias. Lo que podemos hacer, porque no hace falta descargarlo, la verdad es que está en línea y no requiere que utilice tampoco ni su espacio de su procesador. Yo les voy a hacer llegar el link a través del editorial justamente para que ustedes puedan acceder a la página directamente y a todo el contenido que este manual tiene desarrollado para ustedes, y recordarles que aquí tienen la versión digital, que es un poco más sintetizada, y pueden acceder también a la versión impresa ampliada del conocimiento que les hemos aportado. Así que muchísimas gracias, gracias por permitirme acompañarnos de esta tarde. Muchas gracias, dicen, muchas gracias a todos los profesores. Es un placer para nosotros poder realizar este tipo de conferencias, de talleres que puedan ser de ayuda y cubrir las expectativas de todos los maestros, ¿no? Muchas gracias. Bueno. Hola. Gracias, Isabel, por toda tu participación y tu colaboración. Gracias, Javier, también. Desde Bolivia, distinguida Isabel Solano, y a todos los que lo acompañan, le agradecemos infinitamente por esta transmisión de conocimientos y actualización. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga en estas fiestas de fin de año y mucho éxito al convenio Andrés Bello como a Comunicarte. Gracias y también felicitaciones para todos nuestros colegas. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Gracias.
Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo, Isabel. Saludos a todos, ¿sí? Mil felicidades. Muchísimas gracias, Javier. Saludos a todos. Gracias por esos buenos augurios. Y con esto creo que cerramos la sesión, si es que así estamos listos, ¿verdad? Una pregunta. Primero, reiterar los agradecimientos quienes me han antecedido. Simplemente la pregunta es, la editorial obviamente trabaja con todas las unidades de nuestro país que quisieran, ¿no? Entonces, el día de ayer y hoy día se está llevando el 6º Congreso Pedagógico Nacional y han adelantado el documento, que son más de 200 hojas. Los textos de apoyo, ¿ya? ¿Tendrán relación? Creo que no. No sé si podrían dar alguna explicación. Gracias. En relación al manual, profe. Claro, el manual es una forma de trabajo que nos ha explicado la licenciada Lozano, la ecuatoriana, excelentemente, ¿ya? Es parecido a lo que realizamos en nuestro quehacer diario. Simplemente les digo, como editorial, ustedes tienen textos de apoyo, ¿ya? En todas las áreas. Han de estar adecuadas a lo que el gobierno ha de reformular, ha de priorizar, ¿no? Ustedes saben que el primer trimestre va a ser una nivelación. El segundo y el tercero va a ser ya un avance de contenidos. ¿Estarán adecuados los textos? Esa es mi pregunta. Claro, profe, de todos modos, bueno, puede revisar. Nosotros tenemos una página web donde están todos los textos con los que nosotros trabajamos y usted puede revisarlo allá. El objetivo de la editorial y de todas las editoriales que trabajamos con el sistema educativo es de algún modo readaptarnos y adaptarnos nuevamente a todas las exigencias, tanto de la malla curricular como de las nuevas predisposiciones que tenga el Ministerio de Educación, ¿no? Sin perder, claro, la continuidad académica y la exigencia intelectual que tiene la editorial como base, como esencia de nuestros contenidos. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Licenciada Isabel, licenciada Meli. Un gusto, muy buenas tardes. Primero agradecer a la licenciada Isabel Solano, como todos los demás de Hoguera. Me parece excelente los aportes. Y definitivamente hay un congreso nacional de maestros, pero donde creo lo más relevante es acá, donde los aportes que nos hace la licenciada Isabel Solano son aplicables. Muy personalmente lo digo, y yo creo que cada docente adapta, ¿no? Es lo que hacemos todos, cada día, y no todos los estudiantes son iguales, ¿no? Entonces yo le felicito, muchas gracias, y siempre nos sirve a nosotros de mucho, eso nos hace crecer más, ¿no? Compartir, y le agradezco mucho. Evidentemente, como iba diciendo, al congreso que está realizando, es un gran aporte para lo que usted acaba de decir, licenciada Isabel, y en ese sentido, una vez más, gracias, que tenga feliz Navidad, feliz año, y un abrazo de dos a la distancia a usted y a toda la familia de Comunicarte con usted, licenciada. Gracias, muy amable. Adelante. Gracias, David, muchísimas gracias. Yo creo que lo que hemos compartido hoy día, espero que no quede en esta pantalla, sino que se lleve a la práctica, reinventándonos y aplicándolo, como usted bien dice, de la forma que nos sea útil en nuestro quehacer docente, ¿verdad? No hay una única receta. Lo que estamos buscando es poder promover herramientas que los apoyen y que sean ustedes, como siempre, los gestores del aprendizaje, porque el momento en que una herramienta nos sustituya, hemos fracasado como docentes en esta tarea. ¿Cerramos entonces la sesión? Sí. Muchísimas Una buena gracias. tarde con todos nuevamente. Gracias.